Vamos entonces, vamos cumpliendo nuestros horarios. Quiero decirles que para mí es un placer enorme, tanto desde el punto de vista profesional y político como personal, porque he tenido la enorme suerte de compartir con Lucho 4 años de la Cámara de Diputados, siendo él presidente de la Comisión de Presupuesto, y como se dice en la calle, en la cancha se ven los pingos. Yo tuve el placer de trabajar con Lucho en un tiempo muy complejo, en una comisión que es la comisión más crítica, ¿no? En todo sentido. Así que, además de leer su brillante currículum, sintetizarlo, quiero decir que estamos frente a estamos frente a uno de los, como se dice en el deporte, uno de los valores que tenemos en el PRO en un tema tan complejo. Lucho es licenciado en Economía en la Universidad de Rosario, magíster en Economía en la Universidad del SEMA, fue economista jefe del Banco Ciudad, director del programa de gestión bancaria y profesor en macro y micro en la Universidad de Itela. Creo que también seguís dando clases, Lucho, en algún otro lado ahora. Sigo en Ditela. Por Sí, ahora sí. solo en Ditela. Volví después de los 4 años nuestros que había dejado, por supuesto. Bueno. Y la idea de esta charla, que va a ser muy, creo, bien interesante, es dónde estamos y a dónde vamos. Y puse el dónde estamos y sobre todo el a dónde vamos, porque si hay algo que caracteriza este tiempo tan difícil es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre económica, la incertidumbre política, y yo estoy seguro que Lucho nos va a orientar, a darnos su visión técnica, su visión política y su percepción acerca de a dónde vamos. No estoy seguro que salgamos felices, pero por lo menos saldremos bien informados. Lucho, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Edu. Un placer estar con todos ustedes. Sigo maravillándome por el milagro de la conectividad que ha generado el Zoom, estar ahí más de 100 personas reunidos y pudiendo conversar ahora. La verdad que es un verdadero placer con todos, obviamente, compañeros de militancia a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que, bueno, voy a cumplir con lo que me pidió Eduardo, con quien además de ser compañeros de militancia, somos amigos entrañables a esta altura. Son esas cosas lindas que te deja la política cuando uno va conociendo personas que realmente valen la pena. Así que es un placer para mí estar con Eduardo y con todos ustedes acá. Voy a hacer una caracterización del escenario político y económico, o económico y después político, que para intentar responder la primera pregunta que motiva esta presentación, que es ¿a dónde estamos? Y después voy a plantear algunos desafíos o algunos puntos que creo para responder la segunda pregunta, que es hacia dónde vamos nosotros, hacia dónde va la Argentina y qué puede pasar en un futuro inmediato, para después abrir sí a las preguntas y comentarios de todos, como para tener un intercambio fructífero. Yo diría que la caracterización del escenario económico es básicamente, a mi juicio, diametralmente distinta a lo que considera como diagnóstico el actual ministro Sergio Massa, que él considera que la crisis que estamos atravesando es básicamente una crisis de raíz política que tiene derivaciones económicas. Y a mi juicio, este es un diagnóstico, además de peligroso, absolutamente inexacto. Yo creo que lo que estamos viviendo es una crisis estructural de un modelo absolutamente agotado, que ha sido el modelo kirchnerista, caracterizado, por lo menos denominado como de populismo macroeconómico, con todo lo que probablemente sabemos que implica esto, que ha llegado a su fin, digamos, de la peor, probablemente de la peor manera, y esa crisis estructural de un modelo distributivo irracional, de cierre de la economía al resto del mundo, de expansión del gasto público y los impuestos de manera exorbitante, que ha ahogado la rentabilidad del sector privado, de déficit fiscal financiado
agotando primero todos los recursos y stocks que había durante los 3 primeros gobiernos del kirchnerismo, y después en esta última cuarta administración, generando una expansión de deuda nunca vista en un marco de, además de expansión y crecimiento del déficit y el gasto público. Ese modelo está llegando a su fin, y como consecuencia de ese modelo, que básicamente generó más de 10 años, llevamos de estancamiento con inflación creciente, pérdida de empleo privado, expansión del empleo estatal como un subsidio, la falta de empleo en el sector privado, ha llegado a su fin, y eso genera una crisis fiscal y una crisis económica, que es la que en última instancia termina generando una crisis política en el seno del propio gobierno. O sea que es exactamente al revés de como lo imaginó Sergio Massa al momento de diagnosticar su llegada al Ministerio de Economía, que básicamente decía que, bueno, yo primero voy a arreglar la crisis política, porque Sergio Massa tiene un peso específico y una dotes de liderazgo que van a ordenar el gobierno. Después voy a ordenar con algunas medidas chiquitas la crisis fiscal, y eso va a ordenar la economía, y va a poder comenzar el crecimiento y bajar la inflación. Entonces, a mi juicio, el diagnóstico es absolutamente errado. El modelo populista, kirchnerista, llámenlo como ustedes quieran, se agotó, llegó a su último, digamos, estertor en 2015. Yo hago siempre un paralelismo histórico entre lo que fue el año 1975 con el Rodrigazo y el fin de un modelo que venía arrastrándose y profundizándose a lo largo de muchas décadas, de una economía cerrada, extremadamente regulada, con tarifas retrasadas y expansión del gasto público, emisión monetaria, inflación. Eso eclosionó de alguna forma en el Rodrigazo de 1975, y a partir de ahí tuvimos un largo periodo de sucesivos intentos de salida del modelo populista que llegaron, que directamente fracasaron en el intento. Y eso es 40 años después, 2015 es 1975, en términos de que Cristina Kirchner dejó ahí el modelo agotado, sin recursos, había consumido de la infraestructura, las reservas del FGS, las reservas del Banco Central, había exprimido al sector privado con impuestos, había subido extremadamente el gasto público, atrasado el tipo de cambio, y obviamente lo que viene después de esos experimentos populistas es una gran crisis que se traduce en ajustes que tienen que ver con ajustes del sector externo, devaluaciones, ajustes fiscales, baja del gasto, suba de tarifas, procesos inflacionarios en ascenso, etc., ¿no? Y lo mismo que pasó desde 1975 en adelante, comenzó a pasar de alguna forma desde 2015 en adelante. Podría, digamos, extenderme lo que fueron el intento de salida de nuestro gobierno en los 4 años y cómo ese gobierno de 4 años venía a cumplir casi a rajatabla lo que es la maldición del populismo. ¿Cuál es la maldición del populismo? Básicamente que uno, después que viene un gobierno populista que hace un desastre en la macroeconomía, le toca a alguien, muchas veces algún gobierno bien intencionado, tener que pagar las cuentas y hacer los ajustes necesarios, y esos ajustes a veces siembran las semillas del descontento social para el retorno del propio populismo, y muchas veces siembran las semillas o las condiciones materiales para que ese retorno triunfante del populismo vuelva a ser de la suya. ¿Qué quiero decir? Mauricio Macri, con errores de secuencia quizás, o de implementación, y alguna ingenuidad en el diagnóstico inicial, terminó generando cuatro correcciones macroeconómicas que le iban a servir a Alberto Fernández para, yo diría, gobernar holgadamente sus 4 años, volviendo a ser kirchnerismo como en las viejas épocas, de no haber sido por la pandemia en la cual esos colchones se destruyeron. Me refiero a la corrección externa, la corrección fiscal, la corrección tarifaria y la corrección monetaria. Esos 4 colchones que había armado Mauricio Macri, que le hicieron perder las elecciones, porque es muy difícil ganar una elección en el medio de un ajuste macroeconómico. Por eso, hoy mirando con el espejo retrovisor, decimos esas 4 correcciones de ordenar la macroeconomía rindieran fruto antes de los 4 años que se renueva el gobierno, digamos, ¿no? Lamentablemente, por distintas razones que no vienen al caso, al objetivo de esta charla, que no es hablar tanto del pasado, sino más bien del futuro, esa secuencia se invirtió,
y tuvimos que pagar costos electorales cuando deberíamos estar recogiendo los beneficios de muchas de las cosas que se habían hecho bien en el plano de la microeconomía, pero pagando los costos de muchas cosas que se postergaron en el plano de la macroeconomía. ¿Qué quiero decir? Uno puede hablar de la revolución de la infraestructura, la revolución de la conectividad de los aviones, las mejoras en la eficiencia del Estado, en la productividad de tantos sectores que mejoraron durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, pero claro, los 2 últimos años hubo que, de alguna forma, hacer las correcciones que por distintas razones se habían intentado postergar durante los 2 primeros años, que era corregir la bomba macroeconómica que había dejado Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, obviamente ese intento de salida llevó al retorno del populismo, del kirchnerismo en este caso, pero bueno, ocurrió la pandemia, y la pandemia hizo que, aplicando una cuarentena que fue la más larga del planeta, el gobierno de Alberto Fernández se dilapidara, yo diría en muy poco tiempo, los 4 colchones que había dejado Mauricio Macri, y que en otro escenario, insisto, le hubiesen permitido a Alberto Fernández cumplir con la maldición del populismo, que es hacer 4 años más de populismo, quizás 8 años más de populismo, dejarnos otra crisis para que venga otro gobierno de distintos signos políticos a arreglar el desastre que dejaban. Pero ocurrió la pandemia, y esa pandemia hizo que el gobierno destrozara esos 4 colchones, o consumiera esos 4 colchones. ¿Qué quiero decir? Volvió a retrasar las tarifas, volvió a subir el gasto público, volvió el déficit fiscal, volvió la emisión monetaria descontrolada, la inflación y por tanto el atraso cambiario, y el déficit de las cuentas externas, la caída de reservas, la brecha cambiaria. Todo lo que se había solucionado de mal, bien, durante el gobierno de Mauricio Macri, que es las condiciones necesarias, no suficientes, para que la economía y el sector privado comenzaran a crecer, una vez estabilizados y recompuestos los equilibrios macroeconómicos, Alberto Fernández, increíblemente, con una torpeza enorme, porque primero vino la excusa de la pandemia y se generó una expansión del gasto y la emisión monetaria sin límites, y después vino la excusa de la pospandemia y el plan platita, y se siguió, y después vinieron los primeros 6 meses del 2022, donde siguió el desparramo de gasto público sin control, el aumento de los planes sociales, el aumento de las transferencias a las provincias sin control, que siguieron agravando la situación fiscal. Y entonces, de alguna forma, les estalló el modelo en las manos. Un modelo que, como digo, no iba a durar mucho, porque estaba asentado sobre pilares estructurales muy débiles, ¿no? Insisto, de una economía con muchísimo gasto público, con muchísima carga tributaria, muy cerrada al mundo, hiperregulada o mal regulada, y con un clima de inversiones, antiempresa, antiempresarios, antiinversión y antiempleo presente en todas las regulaciones y en toda la estructura impositiva de la Argentina. Entonces, esta maldición del populismo que se repetía se quebró esta vez, y le está estallando en las propias manos, o por lo menos le está estallando en cámara lenta en las propias manos, pero esa crisis, como dije, está asentada sobre una crisis estructural, un estancamiento estructural mucho más prolongado, sin el cual, creo yo, Argentina, sin modificarlo, digamos, la economía argentina probablemente no pueda salir adelante. Y aquí yo hago otro paralelismo con 1983. Para mí, 2023 es 40 años después lo que fue el año 1983, cuando comienza el gobierno de Raúl Alfonsín. En aquel momento el gobierno de Raúl Alfonsín tenía un mandato muy claro, que era, obviamente, recomponer la democracia en la Argentina de manera sustentable, tratar de que no hubiese azonadas militares, ni levantamientos o ataques de grupos subversivos, que caracterizaron incluso los principios de la década del 80, incluso durante el gobierno de Menem. Y entonces el objetivo, digamos, de reforma económica era un objetivo que de alguna forma era como una piedra en el zapato del gobierno de Alfonsín, con el cual lamentablemente Alfonsín se terminó topando, digamos, ¿no? Porque mientras sobrellevaba los conflictos internos dentro de su propio partido y las tensiones con con los sectores militares, que todavía tenían mucha relevancia dentro de la sociedad, donde llevaba adelante el juicio a las juntas, donde se planteaban un montón de
de procesos políticos sumamente complejos, tenía que lidiar con una macroeconomía que estaba, un modelo que venía agotado del año 1975. El gobierno de Alfonsín no se abocó a cambiar las raíces estructurales de aquel modelo, intentó un plan de estabilización, que es algo así como un emprolijamiento de variables fiscales y monetarias, que fue el plan austral del año 1985, que sucumbió, entre otras cosas porque no había reformas estructurales que modificaran la dinámica de las cuentas públicas, y en segundo lugar porque la economía era imposible que creciera en ese contexto y dentro de ese modelo que estaba absolutamente agotado. De alguna forma, si ustedes quieren, podría extrapolar esta misma comparación histórica a lo que fueron los 2 primeros años de Mauricio Macri, donde hubo un intento ciertamente valorable de empezar a corregir la inflación, de empezar de alguna forma a bajar el gasto público y los impuestos, pero que de alguna forma no tuvo del otro lado un correlato de expansión fuerte del sector privado, ni en la inversión ni en el crecimiento, porque faltaron esos 2 primeros años reformas estructurales de fondo que cambiaran el régimen económico de manera definitiva o de manera objetiva. ¿Qué quiero decir con cambio de régimen económico? Y quiero tener un minuto en este punto. Un cambio de régimen económico significa básicamente, de manera muy simple, cambiar el esquema de incentivos con el cual se toman decisiones de consumo, de ahorro, de inversión, de producción, de empleo y de exportaciones. ¿Qué quiero decir? Dejar de lado un modelo absolutamente basado en cómo hago para conseguir que aquel funcionario me autorice una DEJAI para importar, o que me baje tal impuesto para exportar, o cómo hago para que tal regulación o tal protección proteja mi rentabilidad empresaria, a un modelo en el cual se empieza a mirar los costos, la productividad, la mejora de los productos, cómo compito para poder ofrecer mejores servicios a mis clientes en un marco de mejora de la calidad de los precios, es decir, cómo crecen todas las economías capitalistas del mundo en los últimos 200 años, digamos, ¿no? Y entonces uno tiene que cambiar la mentalidad, un esquema de una sociedad de rentas, como es hoy la Argentina, y como fueron estos 20 años de populismo kirchnerista, a una mentalidad, yo diría, productivista, capitalista, desarrollista, llámenla con el nombre que ustedes quieran, enfocada, como digo, en mejorar la productividad, en generar empleo, exportaciones, inversiones, en ganarle la competencia al productor de afuera, de adentro, del costado, de arriba o de abajo, y todo eso redunda, obviamente, en mejores precios, mejor calidad de los servicios, más empleo, más inversión y más exportación. Bueno, cambiar un régimen económico es estructuralmente cambiar las reglas de juego de manera muy contundente, creíble, consistente y a mediano y largo plazo. Digamos, ¿no? De forma que todos, vos, yo, todos los que estamos acá, las 150 personas que estamos hoy acá, empecemos a pensar de otra forma. Decir, che, mirá, esto tengo un horizonte, las reglas de juego llegaron para quedarse, la verdad es que no puedo tocar un escritorio para mejorar la rentabilidad de mi empresa, Guillermo Moreno me tire un cable, sino que voy a tener que trabajar en la estructura de costos, a ver cómo hago para mejorar la productividad, cómo hago para tomar 2 empleados más para tener más eficiencia y poder producir más y tener más escala en mi producción, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, ese cambio de régimen económico no se logró. No se logró, sobre todo, se logró más, yo diría, cuando miro cómo fue la caracterización, hubo más confianza en los inversores financieros que compraron la esperanza rápida de un cambio político duradero. En segundo lugar, en los inversores extranjeros reales, porque hubo realmente un aumento importante de la inversión extranjera directa, y casi diría, movió muy poco el amperímetro de la burguesía local. ¿Y por qué fue eso? Que en realidad los procesos de inversión suelen ser al revés, suelen estar liderados por la burguesía local, que ve más rápido la beta, y atrás entran los inversores internacionales más rezagados, que, digamos, de alguna forma entienden ese proceso de cambio y empiezan a entrar en negocios, e inversiones, etcétera, a apostar por la Argentina. Este proceso fue inverso precisamente porque, primero, no había todavía una clara señal política de agotamiento del modelo anterior, primero. No había un poder político para imponer reformas que dieran, digamos, formato a un nuevo régimen económico, entendido como lo acabo de describir. Y tercero, porque del otro lado estaba vivita y coleando todavía la posibilidad de retorno al viejo modelo. Eso, digamos, se vio sobre todo en los 2 últimos años, ¿no? Pero también antes, digamos, siempre estaba esa idea de que podía volver
el mismo régimen anterior. Y por todo eso, de alguna forma, yo diría, y me extendí mucho en la explicación de nuestro gobierno, que por esas dos razones, quizás un error en la secuencia, no en el rumbo, sí en la secuencia, y segundo, por las características que tenía aquel gobierno, de debilidad política muy marcada, sobre todo en los dos parlamentos, y un acompañamiento, yo diría, vago de amplios sectores de la población que en muchos casos no necesariamente entendían la magnitud de los desafíos que había que enfrentar, o los procesos, o las reformas que había que implementar para dar vuelta y dejar atrás el modelo populista, llevaron de alguna forma al retorno del populismo, y aquí, y a donde estamos hoy día, con el agotamiento total de este modelo, digamos, ¿no? Y ahí voy a 1983. En 1983 dije, entonces, bueno, Alfonsín intentó, digamos, sin cambiar el modelo que arrastraba del 1975, prolijar las cuentas fiscales y monetarias. Lo hizo en el año 85, en el año 87, perdón, en el año, sí, 85, en el año 87 empezó a tener problemas, y en el 89 terminó con una hiperinflación. Y lo mismo le puede pasar al gobierno que asuma 40 años después, en 2023, si asume con la idea de intentar domesticar al león. A la larga el león te come. Y esto, que cuando hablo del león, es domesticar el populismo, domesticar el modelo kirchnerista, ordenar y emprolijar lo que está. Creo que si el próximo gobierno llega con ese diagnóstico, es decir, vamos a ver cómo administramos el status quo de manera más ordenada que el descontrol de lo que ha hecho el kirchnerismo, cosas que en algún punto muy probablemente muchos funcionarios de nuestro gobierno, no nuestro presidente Mauricio Macri, pero sí muchos funcionarios pensaran en aquel momento del 2015-2016, que en realidad aquello no estaba tan mal, que a lo mejor se les había ido la mano con la brecha cambiaria, que a lo mejor se les había ido la mano con el gasto público, pero que había que prolijar lo que había. Bueno, en el año 83 ciertamente eso nos va a llevar necesariamente o inevitablemente a una hiperinflación, digamos, ¿no? Si es que no atravesamos una crisis superinflacionaria que ya estamos viviendo en esta misma transición. Entonces, eso me permite expresar lo que quiero dejar como introducción de hacia dónde vamos, y después podemos ahondar, si ustedes quieren, en la discusión de la coyuntura, digamos, y cómo puede ser la dinámica de transición hasta el 2023, pero quiero cerrar digamos, esta primera parte. Argentina tiene que ir inevitablemente a un proceso de, como dije, un cambio de régimen económico, entendido como lo acabo de clasificar, para lo cual requiere cambiar las reglas de juego sustancialmente, lo cual va a requerir inevitablemente explicarle a la sociedad por qué estamos obligados a hacer, digamos, a hacer transformaciones que van a ser sumamente beneficiosas para los argentinos, a pesar de que por ahí en la retórica habitual de la clase política tienen mala prensa, porque han sido generalmente mal explicadas, o han sido explicadas por los sectores interesados en conservar los privilegios o el status quo, digamos, ¿no? Y me refiero puntualmente a la necesidad de hacer reformas muy claras en materia laboral, para poder incorporar al sector formal a ese 40% de argentinos que está en la informalidad. Hoy hay 6 millones de empleados formales, que son casi prácticamente los mismos que había hace 10 años atrás en el sector privado, incluso han caído, y hay más de 5 millones que son empleados informales, digamos, o sea, en negro. Y después hay otros 10 millones que son cuentapropistas, monotributistas de todo tipo, que están de alguna forma fuera del sector privado formal, del empleo formal como lo conocimos en el siglo pasado. Y nosotros tenemos que generar mecanismos para que los empresarios vuelvan a crear empleos sin temor a perder su fábrica, sin temor a comer su juicio, sin temor a que digamos, sea peor, digamos, crear 100 empleos, sea mejor quedarse con los mismos empleos de ahora que crear 100 empleos más por miedo al crecimiento, digamos, ¿no? Y esto me parece que es fundamental. Segundo, la necesidad de encarar con racionalidad, con seriedad, una reforma del sistema previsional. ¿Para qué? ¿Para bajar las jubilaciones? No. Para pagar mejores jubilaciones en el futuro. Si nosotros seguimos con el sistema previsional que instauró el kirchnerismo, plagado de privilegios, plagado de prebendas, de desincentivos a aportar e incentivos a
esperar para ver si en algún momento me regalan una jubilación. Eso ha hecho que el sistema previsional esté quebrado y ha hecho que las jubilaciones no paren de bajar, o que el déficit previsional no pare de subir. Y eso que nos estamos beneficiando, los argentinos, porque se llama el bono demográfico, que es que durante estos años todavía tenemos un boom poblacional que hace que la población promedio argentina sea muy joven, pero dentro de 10 años la población va naturalmente a empezar a envejecer en promedio, como pasa en todos los países del mundo, y esto va a hacer que nuestro sistema previsional esté quebrado. ¿Y qué significa que esté quebrado? Que todas nuestras jubilaciones se van a pulverizar. Entonces, y cuando lo digo literalmente, o sea, no lo digo metafóricamente, o sea, no hay forma de que manteniendo los mismos incentivos perversos que generó el kirchnerismo en el sistema previsional, manteniendo la cantidad de jubilaciones y sistemas de privilegios y jubilaciones especiales que hoy tenemos, se puedan financiar jubilaciones dignas en el presente y en el futuro. Entonces tenemos que encarar, Argentina gasta el doble en jubilaciones que lo que gastan países con la misma pirámide poblacional. Y esto no es porque las jubilaciones son altas, es porque hay muy pocos aportes, digamos, por las jubilaciones, porque hay muchos jubilados muy jóvenes, a eso me refiero. La edad promedio jubilatoria en Argentina es menor a los 58 años. Hay muchos jubilados muy jóvenes porque tienen regímenes de privilegio, regímenes especiales. Entonces, esto hace que, obviamente, como hay muy poca gente aportando, el sistema está quebrado, entonces está deficitario, entonces hay que pagar menos, se pueden pagar menos jubilaciones. Y eso ha explicado por qué Alberto Fernández tuvo que suspender la fórmula de Macri, porque si lo hubiese pagado no le hubiese alcanzado la plata, o él sentía que no le pasaba la plata, entonces tuvo que congelar la jubilación, la fórmula previsional de Macri durante todo el 2020. Defaulteando la fórmula previsional de Macri, que fue acusada de perjudicar a los jubilados. Pero lo que quiero decir es esto. Tenemos que tener una discusión seria. Argentina gasta en régimen de pensiones el doble de lo que gastan países de la OECD, o sea, países desarrollados. ¿Por qué? Y porque tenemos un montón de pensiones derivadas que a veces no hacen sentido. El ejemplo más burdo que doy es el de Cristina Fernández de Kirchner, que cobra la pensión de su marido, o sea, es viuda de Néstor Kirchner, y cobra 1,5 millones por su marido, como si ese 1,5 millones le correspondiese por razones de manutención a una viuda desvalida, que en realidad eso es un poco lo que de alguna forma explica originalmente el sistema de pensiones, cuando en la época patriarcal la mujer no trabajaba en el mercado laboral, y obviamente cuando fallecía el marido tenía que tener un sistema de sustentación de su familia. Bueno, eso que era una buena medida que tienen todos los países del mundo, se llevó a un extremo en muchas cosas que ha generado un gasto en pensiones enorme, por no hablar de las pensiones por invalidez, que eran 80.000 millones en el 2003 y pasaron a ser 1 millón de pensiones en la actualidad, o más de 1 millón de pensiones, obviamente con métodos bastante poco transparentes. Hemos dado pensiones por invalidez a diestra y siniestra, y tenemos hoy más, digamos, una proporción de jubilados por invalidez que supera a países que han atravesado guerras, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, así es el kirchnerismo. Siempre la caja de resonancia de un modelo populista es el sistema previsional, porque obviamente en el altar del presente dinamita el futuro, digamos, ¿no? Entonces es muy duro hablar de estos temas que hacen efecto dentro de 10 años, los beneficios se ven dentro de 10 años, cuando uno paga costos políticos en el corto plazo. La tercera es, Argentina tiene el precio de los bienes, de los bienes que compramos, lentes, viromes, electrodomésticos, celulares, vasos, termos, computadoras, todos más caros del planeta. A un tipo de cambio unificado, Argentina tiene el precio de los bienes más alto del mundo, digamos, probablemente, por presiones impositivas, por proteccionismo, por aranceles, por un montón de cosas. Y tiene probablemente el precio de las tarifas energéticas más bajo del mundo, lo cual también es una anomalía. Bueno, hay que corregir eso. Argentina tiene que, de alguna forma, abrirse inteligentemente al mundo, para poder mejorar el precio para la mayoría, los millones y millones de consumidores que tienen que pagar precios exorbitantes por la ropa, por los, muchas veces por los alimentos, por las viromes, por los anteojos, por las lámparas, por todo lo que veo acá, por las telas, por lo que sea, digamos, por un montón de cosas. Entonces, digo, hay que reacomodar los precios relativos a la economía. Eso requiere además un proceso de integración al mundo
que haga que los argentinos dejen de subsidiar a muchos sectores que hoy viven gracias a que le sacamos poco a muchos para darle mucho a pocos. Ese sistema de sacarle un poco a muchos, todos ustedes, para darle mucho a pocos, que son los 4 o 5 vivos que se benefician del proteccionismo, de las trabas a las importaciones, a las creaciones, que acceden al dólar a las importaciones a 150 y a usted le venden lo mismo a 300 pesos, lo mismo que ellos compraron a 150, eso tiene que cambiar, porque eso es, digamos, es una concentración, una transferencia de recursos de todos ustedes, los consumidores, a 100 tipos, que son los importadores o los que tienen determinados productos, fábricas o mercados concentrados y protegidos, digamos. Eso también tiene que cambiar. De a poco, con gradualidad, en el marco de una transición, como ustedes quieran, pero eso tiene que cambiar. Pues si no, tenemos una economía que funciona al revés. Pagamos cero lo que tenemos y podemos exportar al mundo, la energía, y resulta que lo que tenemos que importar barato, gracias a que tenemos dólares de otras cosas, como la energía, como pueden ser los electrónicos, o algunos textiles, etcétera, los pagamos carísimos. Como si fueran bienes escasísimos en el mundo, cuando son bienes recontra baratos en el mundo. Entonces tenemos una economía absolutamente desordenada, con lo cual también ahí hay que hacer una reforma importante. Va a haber que hacer una reforma importante en materia de gasto. El kirchnerismo duplicó el gasto público. Por supuesto, cualquier presidente firmaría, pagaría lo que sea para poder disponer de 1 o 2 puntos de expansión del gasto público durante su gestión presidencial, para poder hacer con eso o más obras, o repartir planes, o vaya a saber, el que quiere pensar en el futuro hará más obras, el que quiere pensar hacer populismo repartirá más planes. Bueno, Néstor Kirchner aumentó durante los 10 años, 12 años de kirchnerismo, aumentaron más de 20 puntos el gasto público consolidado, pasó de 24 a 42. 24 puntos del producto a 42 puntos del producto del gasto público. Un verdadero desparramo de gasto, que tiene que ver con el aumento de la planta pública, tiene que ver con expansión del gasto previsional también, de los subsidios, obviamente de los planes sociales, de la planta del Estado, de la ineficiencia de las empresas públicas, etc., ¿no? Lo cual va a haber que hacer una reforma profunda del Estado para empezar a bajar el gasto público, sobre todo en materia de déficit de las empresas públicas, sobre todo en materia de estructura del Estado, sobre todo en materia de subsidios, que ha sido un gran despilfarro que se ha filtrado a quienes no lo necesitan y ha generado incentivos perversos de todo tipo. Y esto como condición necesaria para bajar el déficit fiscal e intentar una paulatina reducción de la presión impositiva, es decir, normalizar, volver atrás con todo el modelo kirchnerista de los últimos 20 años. Es una tarea sumamente compleja, sumamente difícil, pero que yo creo que si la encaramos con valentía, con inteligencia, para poder secuenciar bien las reformas, para poder explicar las reformas, va a tener frutos muy rápidos en materia de expansión del sector privado. Lo que tiene que haber en la Argentina es un reequilibramiento de las fuerzas de producción, por decirlo de alguna forma. Hoy tenemos una economía absolutamente estatizada, donde el gasto público lidera la expansión de la demanda de manera ineficiente, redistribuyendo y generando pobreza, y matando los incentivos a la creación de empleo y de riqueza del sector privado, a una economía donde esto se achica un poco, mucho poco, yo creo que hay que achicarlo mucho, porque lo único que ha generado es pobreza, desigualdad, inflación, recesión, y tiene que crecer mucho el sector privado, digamos. En esta transición entre lo que uno baja y lo que otro sube, caen los gobiernos, o pierden las elecciones, esto lo tengo claro. Por eso tenemos que tratar de que esta secuencia sea lo más rápida posible. Para que sea lo más rápida posible, uno tiene que dar señales muy claras desde el principio de que este desastre que hicimos acá con el Estado lo vamos a empezar a corregir. Y que eso va a generar condiciones para que el sector privado pueda crecer y crear empleo y exportar sin problemas, y generar divisas, y en todo caso el problema que tendremos en Argentina en los próximos 10 años es el exceso de dólares, no la escasez de dólares como propugna el kirchnerismo cuando habla de la restricción externa. Argentina hoy debería tener, con la ventaja que tiene en materia de alimentos y energía, lo que se llama la enfermedad holandesa, que es la enfermedad de los ingresos de las materias primas. Deberíamos estar preocupados porque el tipo de cambio se nos cae como una plomada, como le pasa a Uruguay de la calle Pou, que está preocupado porque el dólar se le cae.
no tiene el dólar de 300, tiene un dólar de 50, porque se le cae como un piano el dólar, porque llegan las inversiones, hay confianza, exporta más carne que Argentina, exporta soja, exporta trigo, y además exporta conocimiento también ahora, porque muchos inversores argentinos se fueron de la Argentina y se cruzaron a Uruguay a poner sus empresas de conocimiento. Entonces, tenemos que salir de esta trampa de la pobreza del kirchnerismo, y para eso tenemos que ser muy audaces, explicar las cosas como son, porque si no explicamos este debate, y lo imponemos solo simplemente juntando votos con un acuerdo corporativo, en 2 años vamos a perder de vuelta, en 2 años vamos a tener que dar de vuelta el debate. Porque los que perdieron, que quieren recuperar sus privilegios, cuando digo eso es los privilegios de las corporaciones sindicales, que no piensan en los trabajadores, mucho menos los que están afuera, a veces ni en los que están adentro, no digo todos los sindicalistas, digo una parte de los sindicalistas. O los empresarios que viven de estas prebendas hace 20 años y que les ha ido muy bien con el kirchnerismo. Obviamente los Grabois de la vida, que han vivido y han lucrado con la pobreza, todos esos al otro día van a querer volver a lo que fue. Entonces nosotros tenemos que dar el debate público, y como siempre digo, la durabilidad, la sustentabilidad, la perdurabilidad de las reformas no depende necesariamente de los acuerdos de cúpula. Ojalá fuese tan fácil sentar a una mesa 4 o 5 tipos y juntar los votos, los 129 del recinto. Nosotros juntamos los votos para muchas de las leyes que necesitamos, siendo con Eduardo éramos 85 diputados, 86 con Emilio Monzón de presidente. Y teníamos que salir a buscar el resto y se juntan los votos. Lo que no podemos hacer es lo que pasó en el 2017, que perdimos el debate público, juntamos los votos, pasamos 3 reformas muy buenas que fueron el pacto fiscal, que bajaba impuestos en las provincias, la ley de movilidad de las jubilaciones, que protegía a las jubilaciones más rápidamente, con ajustes trimestrales en lugar de semestrales, y un ajuste por inflación que los protegía de las aceleraciones inflacionarias. Y pasamos una reforma tributaria que bajaba impuestos en la nación como nunca antes, y las 3 reformas que no pudimos, o no supimos, o no quisimos explicar, a los 2 años se daban vuelta, votadas por los mismos tipos que nos habían votado las leyes a nosotros, porque no habíamos podido explicarle a la sociedad, y la sociedad no hizo carne de esas reformas para poder defender, decir, che, flaco, yo quiero que me bajen los impuestos. Yo no quiero que me suba ingreso bruto como están subiendo ahora con este pacto fiscal. No quiero que suban brutalmente los impuestos como hizo Alberto Fernández, tomando 20 medidas de aumento impositivo desde que subió el gobierno. No quiero que Alberto Fernández me congele la fórmula previsional del 2020, porque ya no le conviene la fórmula de protección inflacionaria que creó Juntos por el Cambio. Bueno, todo eso que no pasó, o que pasó, no nos puede volver a pasar. Entonces, tenemos que, obviamente, dar el debate, tenemos que, por supuesto, juntar los votos, y la tercera condición suficiente, yo diría, es la condición necesaria de juntar los votos y obviamente ganar el debate público, yo diría suficiente, que obviamente es que las reformas tengan éxito. Para que las reformas tengan éxito y sean valoradas, no solo en el discurso, sino en la práctica por la sociedad, uno tiene que tener un programa económico y político bien estructurado, secuenciado, y yo diría muy claro respecto al rumbo al que se va, porque las desviaciones del camino cuando uno gobierna pueden ser muchas, digamos, ¿no? Entonces se necesita un enorme liderazgo político para atravesar todas las turbulencias que va a haber que atravesar para superar la resistencia del status quo. Un status quo forjado durante los últimos 20 años, un poder económico, político y de movilización extraordinario, dedicado básicamente. Por tanto, vamos a poner la resistencia como hoy está poniendo. Vamos a poner la obviamente, por supuesto, enmascarado detrás de las banderas de la defensa de los pobres, la defensa de los trabajadores, la defensa de los jubilados, la defensa, detrás de toda esa defensa que nos llevó a que tengamos más pobres, más jubilados pobres, asalariados pobres, casi 25-30%, no me acuerdo si es 28% de los asalariados hoy en la Argentina que tienen empleo formal son pobres. O sea, han generado un verdadero desastre bajo las banderas de la defensa de los trabajadores, de los pobres y de los jubilados. Lo único que han hecho es destruir
a los pobres, generar más pobres, debilitar a los trabajadores y bajar las jubilaciones. Entonces nosotros tenemos que dar vuelta ese discurso y como dije antes, eso requiere de un enorme liderazgo y de una enorme convicción porque los vientos que van a soplar en ese camino van a ser muy fuertes. Y con esto termino, Edu, así podemos abrir la pregunta. Bueno, Lucho, yo iba a preguntarte cuál era la esencia de la nueva economía y por lo tanto del nuevo país que queremos refundar, y creo que nos lo has dicho, ¿no? O sea, no solamente reforma laboral, previsional, de precios relativos, de gasto público, sino que también hiciste mención a una cuestión que permite, no sé decir más, filosófica, ¿no? Porque para mí uno de los aspectos más perversos del kirchnerismo es que ellos dividen la sociedad entre el neoliberalismo y el progresismo que ellos representan, y dentro del neoliberalismo incluyen los elementos esenciales de cualquier sociedad, ¿no? O sea, solo hablar de inversión, solo hablar de intentos de ganar plata. Yo recuerdo que hace poco Feletti decía que los productores agropecuarios quieren ganar plata para irse a Miami. O sea, el solo hecho de querer progresar en la vida, de invertir, la estabilidad es negativa. O sea, tenemos una pelea política, cultural y técnica muy densa por delante, ¿no? Y me parece que nos estás invitando a asumir esa pelea con mucha decisión, ¿no? Porque si no vamos a tener que, vamos a hacer otra, en la Argentina no aguanta más otras medias tintas, ¿no? O sea, el tema es francamente profundo. Bueno, tenés muchísimas. ¿Querés comentar algo sobre esto, Lucho? No, es exactamente eso. Yo creo que hay que animarse a explicar cuál es nuestro modelo de desarrollo, en qué país creemos, salir de esta lógica del desajuste kirchnerista versus el ajuste de los que vienen, porque no es así, el ajuste lo está haciendo la economía argentina hace más de 10 años, y tenemos que salir de esta lógica, tenemos que ajustar a las cajas del Estado, de la política, por decirlo de alguna forma, poner en orden ese desastre que es hoy el Estado argentino, que no ha parado de crecer de manera ineficiente, de generar impuestos y gasto público ineficiente, que no han mejorado ni la pobreza, ni los servicios públicos, ni los trenes, ni nada, y poner en caja eso para que despegue el sector privado, ¿no? Y que donde se cree empleo no sea en la gobernación de Formosa, que debe ser hoy uno de los principales empleadores de la Argentina, sino que se cree empleo en la empresa privada, en las empresas privadas, en los centros de producción, donde haya empleo de calidad, donde se progrese, donde los salarios crezcan no por alguien que toca el bombo y una trompeta, sino porque hay más productividad y porque hay más demanda de salarial y de empleo, que eso es lo que genera el aumento del empleo en todas partes del mundo. Si nosotros no explicamos esto, como decís vos, es una batalla cultural. Por suerte hay muchos TikTokers que yo veo jóvenes que están haciendo un trabajo espectacular en empezar a desmitificar el modelo kirchnerista, algunos de los cuales se reunieron hace pocos días con Mauricio Macri en Reserva, porque hacen un gran trabajo, y yo creo que lo tenemos que dar cada uno en los ámbitos en los que estamos, ¿no? Porque no todos llegamos a los jóvenes a través de TikTok, llegamos a otros ámbitos, y la verdad es que donde uno va, a veces es muy difícil poder expresar esto con claridad, con fuerza, animarnos a hacerlo, ¿no? Salir de esa corrección política, digamos, en la cual hemos estado muchos enfrascados durante muchos años, por miedo a que te estigmaticen con que no querés a los pobres o no querés a los sindicalistas. No, yo quiero que haya mejores sindicalistas, que haya más trabajadores formales. Veamos cómo hacemos esto. Digamos, no me pongas un cartel de neoliberal como hacen estos tipos, porque si entramos en esa lógica, es una lógica perversa, digamos, ¿no? Es una lógica que tenemos que romper. Y además sepamos algo, que ningún debate se gana de una vez y para siempre, menos en política. Digamos, esto es como el yin y el yang, digamos. Esto es permanente, digamos. Cuando vos bajaste la guardia te metieron 2 piñas, ¿entendés? Entonces, nosotros no podemos ni bajar la guardia, nosotros no podemos dar lujo de bajar la guardia. Tenemos que salir a pegar piñas, porque si no nos llenan la cara de dedos. Esta es la lógica de lo que tenemos que pensar.
Y lamentablemente no se agota el debate en corrupción, sí, corrupción no. Porque el día que pasaste ese debate, te pasa como nos pasó en 2015-2019, donde si vos hacías correcciones que eran negativas o que tenían mala prensa, te salían a la yugular un montón de tipos porque no veían la fase 2 de lo que venía después, o sea, el para qué de hacer algo. O sea, yo hago algo porque por perversidad, por maldad, para perder voto y perder las elecciones, no. Hago algo porque, primero, o es necesario, o B, eso es bueno para los argentinos. Digamos, ¿no? Y del otro lado teníamos una andanada de bárbaros que nos tiraban piedra, que nos estigmatizaban, que decíamos que era la derecha, que Macri era Videla, que... Bueno, pero eso le va a pasar no solo a Macri si vuelve a ser presidente, le va a, por supuesto a Patricia, y aunque sea María Teresa de Calcuta, la van a estigmatizar igual, porque lo que se trata es de cuidar sus privilegios, lo que se trata es de cuidar su renta, su modelo político, su unidad de negocios, que muchas veces tiene que ver digamos, con eso. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que entender los que estamos acá. Somos casi 200 tipos que somos militantes, que creemos en esto, y que más allá de la defensa de las personas, más allá de nuestro candidato, más allá de... Tenemos que defender estas ideas sin que nos pongan rótulos, porque defendemos ideas, no ideologías. Yo siempre digo que no creo en las ideologías, porque son muy perversas, son muy esquematizantes, pero sí pensemos ideas. Si tengo 40% de formalidad laboral, es que algo tengo que hacer con las leyes que tenemos, porque ya no le sirven a nadie. Si hace 10 años que no crezco, bueno, algo tengo que hacer con el modelo de crecimiento, de inversión, con la cuestión tributaria. Si tengo un déficit fiscal descomunal, empujado entre otras cosas por la cuestión previsional. Bueno, tengo que ver cómo arreglo ese tema. Si tengo 3 puntos del PBI de subsidio que es financiado con emisión monetaria, bueno, tengo que ver cómo resuelvo eso para hacerlo una cosa más racional. Bueno, todo esto es lo que hay que poner sobre la mesa, y como dije antes, acá ya no podemos ni siquiera bajar la guardia, tenemos que salir a pegar piñas. Muy interesante. Ahora vamos a alguna de las preguntas. Quiero hacer un comentario que vos mencionaste varias veces, que es este tema del régimen de legislación laboral, que es básicamente oligárquico. Esto es, lo que están adentro, todo, lo que están afuera, nada. Entonces, son tan brutales los costos actuales y potenciales de tomar una persona que los empresarios dicen no tomo. Por lo tanto, tenemos los números de informalidad que tenemos. Ahora, frente al discurso populista, la realidad es que la gente que está afuera es la pobre, y vos no los dejás entrar a la riqueza, simplemente por un discurso político perverso, ¿no? Exacto, exactamente. Así es. Bueno, hay muchas, la verdad que es muy interesante las preguntas. Una pregunta que seguramente muchos se están haciendo, que tiene que ver con la coyuntura, ¿no? ¿Cómo lo ves en lo inmediato, digamos, y en lo mediato? Este señor intentó sacar la cabeza del agua, la tiene ligeramente por debajo de la nariz, pero ¿vos qué dirías respecto de lo más inmediato, Lucho? Dame un segundito, Edu, que tengo tengo mi hija que está pasando por ahí. Ahí estoy. Tuve una intromisión de un agente infantil. Mira, yo veo, lo que estoy viendo de la gestión de Massa, básicamente que él tenía un plan en la cabeza, bueno, malo, no lo sé, que fue absolutamente descuartizado por las restricciones políticas de Cristina. El plan de Massa consistía en básicamente tratar de hacer una estrategia similar a lo que fue la estrategia en otro contexto, lo tengo muy claro, con otra nominalidad, otra tasa de inflación parecida a lo que fue el 2014-2015. O sea, hacer un plan llegar, que consistía básicamente en, primero, generar un dólar soja muy atractivo que provocara una avalancha de liquidación de exportaciones que aumentara en 5.000, 6.000, dijo 7.000 millones de dólares, dijo Massa, la reserva del Banco Central. Segundo, con esas reservas poder hacer una devaluación relativamente fuerte que le diera colchón cambiario para poder planchar el dólar hasta las elecciones del año que viene. Hoy, este fin de semana, se conoció un paper del viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, donde habla de una fechado el 26 de julio, en el cual, que es obviamente el plan que le llevó a él a Massa, que además Massa lo consultó con Cristina, en el cual él proponía para ahora, para septiembre, una devaluación discreta del 50%.
Entonces el plan Massa tenía como segunda parte la idea de, una vez que había reconstituido reservas con el dólar soja, hacer una evaluación discreta, como hizo Fábrega, del 20% en 2014, esta vez del 50% en septiembre del 2022, y de ahí en más planchar el tipo de cambio y subir la tasa de interés de modo tal de generar una tasa en dólares, un carry trade, como se dice en la jerga, que permitiera planchar el tipo de cambio paralelo, bajar la brecha cambiaria y generar más incentivos a la liquidación de exportación y mejorar la cuestión de las reservas. Eso se complementaba además con, obviamente, ajuste fiscal, que en el paper de Rubinstein, que es el viceministro de Economía actual, hablaba de casi 3 puntos de ajuste fiscal. Y ese plan, mal o bien, era un plan que iba a estirar la mecha suficientemente como para llegar al 2023, o intentar llegar al 2023. Bueno, ese plan fue básicamente recortado por Cristina Fernández de Kirchner, que le dijo, mira, hacé lo que vos quieras, menos devaluar y ayudar al campo. Con lo cual, Massa se quedó sin el dólar soja, sin el super dólar soja, que era el dólar de 300 que le querían ofrecer al campo, el dólar MEP, y se quedó sin la devaluación discreta. Con lo cual se quedó sin plan, le quedó un pequeño ajuste fiscal, módico, porque empezó a hacer algo en tarifas y empezó a recortar algunas partidas que no se iban a ejecutar este año, pero de 3,5 puntos del PIB que va a tener probablemente este año de déficit fiscal, él habrá hecho menos de medio punto este año, con lo cual va a terminar en 3, va a estar, con suerte va a terminar en 3, si sale todo bien, y eso va a estar explicado en gran medida por la licuación de las jubilaciones, ¿no? Por el rezago indexatorio de las jubilaciones, con lo cual, lo que veo, para ser breves, es que del plan original Massa quedó muy poco, y que lo que está haciendo ahora, de alguna forma, es intentar mecanismos para reflotar lo que era el plan original, y en definitiva seguir estirando la mecha. Creo yo que, como dije antes, el plan Massa tenía un diagnóstico bastante equivocado, que es, como dije antes, que el principal problema era político, que segundo había un problema fiscal, monetario cambiario, que podía resolverse con sintonía fina, y que entonces en definitiva no había que cambiar mucho el modelo económico. Y yo creo que obviamente ese diagnóstico conduce al fracaso, porque no hay ninguna economía que pueda crecer con este modelo estructural de crecimiento que es el modelo kirchnerista, y por tanto cualquier resolución, digamos, de las cuestiones fiscales y monetarias y cambiarias tropieza con la propia imposibilidad de crecimiento que tiene el modelo kirchnerista. Pero más allá de eso, más allá de la discusión de mediano plazo, si vos querés, a corto plazo Massa tenía un plan de ajuste fiscal y monetario y cambiario para este año, para ganar oxígeno y tomar envión durante el próximo año, que fue, como te dije, abortado por las 2 indicaciones que recibió de Cristina Kirchner, y por tanto, creo que se le ha ido complicando la situación, y lo que ha hecho es solo una parte del plan que quizás sea la peor, que es, por ejemplo, subir las tasas de interés. Subir las tasas de interés antes de la devaluación está profundamente desaconsejado, porque lo único que hace es aumentar la bola de nieve de los pasivos del Banco Central, de los pesos que crecen con esa tasa de interés, manteniendo muy constante el tipo de cambio oficial, y entonces lo que hace es generar más combustible futuro, más pesos futuros para una eventual devaluación, por lo cual creo que la cosa se le va a ir complicando. Es muy difícil calibrar en un país como Argentina los tiempos, porque además muchas veces son stop and go, las crisis escalan a veces por razones políticas y por motivos impredecibles, pero estructuralmente ha habido una corrección gradual del rumbo de colisión que tenía, había una desaceleración de ese rumbo de colisión que traía Guzmán y Alberto Fernández, pero no había un cambio de rumbo sustancial. Y por tanto, lo que estamos viendo es cuándo es la colisión, no si va a haber colisión. Bajó la velocidad a la cual se acercaba la pared, si es que no entendemos la pared como lo que estamos viviendo hoy día, que es ir por un camino ripio con piedras cada vez más grandes, porque estamos con 100 y pico % de inflación anualizada, una caída estrepitosa de las importaciones que ahogan la producción y hacen que la economía esté entrando en recesión. Así que lo que yo veo es un escenario estanflacionario en ascenso o una crisis más discreta o más súbita, en el caso que el gobierno
decida en algún momento encarar esa corrección cambiaria cuando ya no pueda más controlar las importaciones manu militari como está haciendo ahora, y se vaya quedando sin reserva, como está pasando en estos días, que ha venido perdiendo muchas reservas, ahora se han estabilizado las compras de reservas, pero que no alcanzan, digamos, como para garantizar una llegada, digamos, sin sobresalto de aquellas elecciones. Está muteado, Edu. Sí, uno debería suponer que con el panorama político que se lanzó este fin de semana en términos de generar más violencia y demás, esto va a influir sobre la economía, ¿no? O sea, en términos de caída de la certidumbre, ¿no? Estas decisiones políticas de Cristina, sin duda que afectan la previsibilidad, ¿no? Sin la cual no hay solución, ¿no? Sí, coincido absolutamente. Lo político le agrega condimentos, digamos, ¿no? En todo sentido. Te diría en varios frentes. Primero, el frente del oficialismo, ¿no? Que no sabemos cuánto tiempo puede permanecer, no digo unido, porque ya me parece que es claro que el peronismo e incluso el Frente de Todos está absolutamente abroquelado detrás del liderazgo de Cristina. Esta esperanza que algunos teníamos de tener una oposición liderada por el peronismo racional, digamos, de los gobernadores, de algunos gobernadores que se sacaran de encima del yugo de Cristina, cada vez es menos probable, lamentablemente. Digo lamentablemente porque a mí me encantaría tener enfrente como alternativa a nuestro gobierno, digamos, a sectores racionales del peronismo, que a lo mejor en algún momento se terminan juntando, pero hoy por hoy están absolutamente esclavizados, diría, por eso, sometidos a la figura de Cristina Kirchner, a su liderazgo, ni que hablar de las provincias del norte y del sur, incluso algunas provincias más productivas, como obviamente Entre Ríos, San Juan, necesitan inevitablemente del liderazgo de Cristina Kirchner, porque la división en dos del peronismo le haría perder su provincia, con lo cual necesariamente están obligados a jugar la local detrás del liderazgo nacional de Cristina. De la misma forma que pasa en el conurbano, digamos, ¿no? Con los intendentes del conurbano. La quieran o no a Cristina, si ellos se dividen entre peronismo y peronismo de centro, lo que sea, y el kirchnerismo, pierden sus intendencias. Entonces, cada día es más claro que esa esperanza que podía haber de que el peronismo se saque el yugo de Cristina cada vez es más baja, por lo menos en el corto plazo, y por lo menos de cara al 2023. Y por tanto, lamentablemente, va a haber dos polos en Argentina, en los cuales uno va a ser un polo racional, de centro racional, reformista, progresista, productivista como es el nuestro, y del otro lado el populismo clásico, populismo medio izquierda setentosa antigua, como dije el otro día en la Comisión de Presupuestos, se enojaron los kirchneristas, pero digamos, es una izquierda que atrasa, digamos, ¿no? El famoso entrismo del peronismo ha consumado su misión 50 años después, generándole al peronismo un discurso de izquierda populista antigua, digamos, que atrasa a la época digamos, de Cámpora, de la primavera camporista. Entonces, la verdad es que es muy difícil construir un diálogo con un sector así, digamos, ¿no? Y hoy no veo, y sí lo veía antes de lo que está pasando, digo, toda la irrupción de Cristina como nuevamente protagonista central de la discusión. Yo veía que la hecatombe del modelo populista podía generar una alternativa de centro peronista o te diría, una refundación post-2023, después de una derrota y una experiencia muy dura de estos 4 años, y hoy, sinceramente, no estoy viendo emergentes políticos que puedan sacar la cabeza y mostrar algo distinto dentro del proceso de la interna peronista hoy. O sea, sinceramente no lo veo, y eso me preocupa. Porque uno de los grandes desafíos que tenemos, que fue una de las elecciones del 2016-2019, es, de alguna forma, construir una posición de centro racional que, digamos, nos quite el gobierno, pero que no destruya la Argentina, digamos, ¿no? Y hoy, sinceramente, no lo estoy viendo, y te diría que tenía la esperanza hace algunos meses, pero ahora cada vez tengo menos esperanza, y que eso va a generar una Argentina mucho más dividida, mucho más de polos muy opuestos, y menos de centro, digamos, que es lo que realmente necesitamos para que este país vaya más o menos por un camino razonable y racional en los próximos 20 años. Entonces, eso nos deja con una pelea permanente contra un populismo barato
antiguo, anacrónico, que te impide todo tipo de diálogo. Yo el otro día estuve en un panel con Leandro Santoro, que obviamente cuando vos lo sentás en un panel es un caballero, es un tipo muy racional, un politólogo preparado. Y yo le decía, mira, voy a cometer un sincericidio. La verdad que yo con todos los sectores del peronismo, con ustedes, yo podría dialogar, sacar leyes, debatir un montón de cosas, nos vamos a poner de acuerdo en un montón de cosas, pero lo que no se puede es hacer con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo atrasa 50 años, tiene un debate, tiene una forma de entender la política, la vida, el mundo, la economía, que es de otro planeta, de un centro de estudiantes de la década del 70. Entonces, las distancias son muy grandes y la grieta se hace muy grande. Gracias, Lucho. Yo de mi parte, este panorama que se nos plantea muestra algo que vos has marcado tantas veces acá en esta charla y todo el tiempo, es que nuestras decisiones, nuestros planteos tienen que tener una fuerza equivalente. O sea, una fuerza equivalente al cambio que necesitamos en la Argentina para poder cambiar definitivamente el modelo y sobrevivir, ¿no? O sea, estas medias tintas no tienen viabilidad con lo que tenemos enfrente. ¿Tenés un ratito, tenés unos 10 minutos, Lucho? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, tenemos unas preguntas. Yo les quiero pedir que por favor sean preguntas. Empezamos por Oscar Odón. Guille, lo habilitás, por favor. Hola Luciano, un gusto, cortito para darle chance a los demás. ¿Cómo ves espero, digamos, que el próximo gobierno sea del PRO, liderado por Mauricio o por Patricia, pero ¿cómo ves en ese próximo gobierno las tensiones dentro de la propia coalición Juntos por el Cambio? Entendiendo que el radicalismo, me parece, lo digo yo, que tiene otros principios y que va por otro lado, entendiendo que la coalición cívica solo, digamos, es como una bomba fragmentaria que hace mucho daño dentro de la propia coalición. Y hay otros personajes, digamos, como Margarita Stolbizer, que viene de ser aliada de Massa, etcétera, etcétera, y que creo que, no sé si hicieron más daño ellos en el gobierno anterior de Mauricio que digamos, que el propio kirchnerismo, que ya sabemos cómo se comporta, digamos, es primitivismo y piedras, pero eso, digamos, es esperado. Muy buena pregunta, Oscar. Sí, dale. No, Sí. a ver, ya que tenemos dos Oscar uno al lado del otro, le doy a Oscar seco y luego vamos contestando. Bueno. Oscar. Hola, buenas tardes. Un gustazo, Luciano. Me pasaría toda la tarde conversando contigo de economía y escuchándote, pero cortito y al pie. ¿Tenés conocimiento cuánto le cuesta al Estado argentino cada edición del previaje? Tenía el número en la cabeza. Por si Sí, te lo averiguo, se lo mando, pero es una cantidadita. Yo no escuché como 36.000 millones de pesos, una cosa así, ¿no? Para ahí digo una barbaridad, no tomarlo con no me acuerdo, pero era mucha plata. Y alguien me lo comparó. ¿Con qué me lo comparó? Con una discusión que teníamos presupuestaria. Es una barbaridad, es mucha plata. Y otra vez, es una filtración innecesaria, digamos. Por supuesto, a veces beneficia a la clase media, está bien, pero después termina pagando una cena en Yao Yao, digamos, ¿no? Esta cosa que pasa con estos programas así, ¿no? Pero no me acuerdo ahora el número, ¿eh? Lo tendría que tener, pero no lo tengo en la cabeza. Disculpame. Ok, gracias, Tom. Oscar Odón, la pregunta de Oscar Odón, que fue la previa, Lucho. Bueno, mira, yo creo que la experiencia de nuestro gobierno fue complicada, pero también valoro que se mantuvo unido siempre. Hubo tensiones, la primera experiencia, y yo creo que esta vez llegamos con más tiempo para ir madurando las ideas y los liderazgos políticos. No el liderazgo político, porque el liderazgo político de Macri era muy claro, pero sí el liderazgo, digamos, de las ideas, ¿no? O sea, te quiero decir, es que me parece que esta vez va a estar muy claro sobre la mesa cuáles son las ideas que se van a poner sobre la mesa en las PASO, que yo diría que es la alternativa de reformista más profunda, o una alternativa más de administración del status quo, o si ustedes quieren. Pero hoy por hoy te diría varias cosas. Primero,
La coalición de gobierno va a funcionar probablemente de forma distinta, en términos de que quizás la conformación del gabinete sea distinta a lo que fue en aquel momento. Las fundaciones vienen trabajando sobre ideas y programas de gobierno en las cuales hay mucho más consenso y claridad respecto a lo que había en el 2015-2019. Creo también que hay un agotamiento tan claro del modelo que va a ser imposible que las fuerzas del romanticismo retardatario, cualquiera sean, de nuestro espacio o de otro, realmente puedan ejercer una oposición razonable a las reformas. Y no creo que eso ocurra sobre todo al principio de nuestro gobierno. ¿Qué quiero decir? Creo que al principio nadie va a sacar los pies del plato ni de aquí a las PASO, y que creo que nadie sacará los pies del plato probablemente en los primeros meses del próximo gobierno, cuando muchas de estas reformas se pongan en discusión. Dicho eso, sí voy a poner un pero, puede haber desprendimientos en algún momento de gente que no se sienta contenido por las decisiones que hay que tomar, y eso puede pasar, y ojalá no pase, pero puede ser que haya gente que se sienta, que no tenga por ahí el estómago de poder explicar determinadas medidas, por buenas que sean, por razones ideológicas, porque las defendió toda la vida, defendió lo contrario, o porque se siente, digamos, que va a perder votos en su metro cuadrado, no lo sé. Yo creo que, yo confío en que la tentación de preservarse de algunos costos políticos va a ser menor que el costo de ser funcional al kirchnerismo y a los riesgos de retorno del populismo. Eso es lo que yo creo. No puedo descartar que tengamos algunos desprendimientos, no puedo descartar que no haya dirigentes que se sientan que no forman parte del espacio, o que no se sienten 100% contenidos con los nuevos liderazgos, o con los mismos liderazgos, si es Mauricio, o con los nuevos liderazgos, si es Patricia, o el que sea. Pero creo que las fuerzas centrípetas son más fuertes que las centrífugas, al menos en el primer año de gobierno. Eso es lo que yo siento, viendo a mis compañeros en el recinto, puedo imaginar quién se quedaría fuera, o quién daría un paso al costado, o quién defeccionaría, y te digo, la gran mayoría bancarían lo de adentro. Yo veo en la bancada nuestra, te lo voy a decir así para que se entienda claro, son todos halcones. O sea, la verdad son todos halcones. Después, por algún interés de un gobernador, lo llama y dice, che, votame el pacto fiscal porque necesito la guita. Pero filosóficamente puede haber alguno que se sienta más acá, pero la gran mayoría de ese bloque, hoy somos 115, te diría, 100, son tipos absolutamente convencidos de lo que hay que hacer y que este modelo no va mal. Cada uno con sus debilidades, con su corazoncito. El que defiende el presupuesto de la universidad no va a querer que le auditemos las universidades para bajar los curros de las universidades, que hay muchos, sobre todo en algunas que están administradas por el kirchnerismo, pero más allá de eso, después habrá otro con más sensibilidad, más al desarrollo social, que querrá que seamos menos rigurosos con la auditoría de los planes sociales, ¿viste? No digo que no pueda haber matices, pero en términos generales yo diría que hay un gran convencimiento de lo que hay que hacer y que este modelo está agotado y que hay que reformar. Ojalá no me equivoque. Vamos, tal como acordé con Lucho al principio, vamos a cortar a las 8. Agustín y luego Fede. Por eso les pido preguntas cortitas. Hola Lucho, ¿cómo estás? Buenísima la charla, muchas gracias. Quería consultarte, sumando a lo que venimos hablando del tema monetario. Creo que no te escuché en ninguna entrevista en La Nación o en algún lado, si te preguntaron sobre si apoyarías o no la idea de ir a una convertibilidad con el Real de Brasil. Gracias. Buena pregunta. Primero, gracias Agustín. Primero, yo tiendo a pensar, lo discutí otro día con Martín Tetaz, cuando él publicó su artículo, ningún arreglo monetario te sustituye, digamos, la necesidad de hacer las reformas necesarias y de hacer las correcciones que tenés que hacer.
Primer punto. Ni ahora ni en el futuro te garantizan que no va a retornar el populismo en otras formas, digamos, ¿no? Es cierto, por ahí no va a poder imprimir moneda, pero eso va a hacer que te suban más las retenciones, o va a hacer que te ponga peores regulaciones, o va a hacer que te confisque de alguna otra forma la energía. Digo, no se puede anular la política y menos con arreglo monetario. Dicho eso, en términos generales, por eso descreo de la magia de la dolarización, la magia de la realización. Digamos, en realidad Martín lo que propone es una convertibilidad, en este caso no con el patrón dólar, sino con el patrón real brasileño, que son formas de estabilización. Lo que pasa es que, por supuesto, la convertibilidad que plantea Martín tiene una estrategia de salida, a diferencia de la dolarización, que no tiene estrategia de salida. Entonces, ¿qué pasa con la dolarización? Este es un debate que lo van a escuchar mucho aquí a las elecciones, porque Juntos por el Cambio da vuelta cíclicamente este tema. Es una gran tentación dolarizar, porque, bueno, primero te comes una hiper al principio, pero después tenés un mini boom, y después tenés un problema a largo plazo. ¿Qué significa el problema a largo plazo? Es que si la economía te queda muy cara en dólares, empezás un proceso de recesión con deflación, como el que tuvo Argentina en 98-2001, que terminó con la especificación y la devaluación del 2002. Entonces, ¿qué quiero decir? Digamos, el arreglo monetario no es mágico, primero. Segundo, hay que tratar de tener un arreglo monetario que no te genere un gran dolor de cabeza futuro, porque si no, es pan para hoy, hambre para mañana. Y eso, en mi definición política, es populismo. Voy a tu pregunta en concreto. No me parece una mala alternativa fijarse contra el real. El problema es que cuando vos elegís fijar el tipo de cambio, en realidad lo haces con una unidad de cuenta, en este caso el dólar, que la gente lo ve muy claro, digamos. Si la gente ve que el dólar va para arriba o para abajo en función del real, y no entiende por qué sube o baja el dólar, a lo mejor tenés una corrida contra el dólar pues se está devaluando el real. Tenés una corrida contra el peso pues está devaluando el real, porque vos estás fijado 1-1 con el real, por ejemplo. Primer punto. Pero ponele que eso funcione. No me parece mal. Como siempre, toda convertibilidad requiere que el otro lado tengas un backing de reserva suficiente. El artículo de Martín Tetaz supone que el Banco Central de Brasil nos va a poner esas reservas en reales, que en realidad son en dólares. Porque imagínate, vos qué haces, va a comprar reales, con los reales va a comprar dólares, digamos, ¿no? Si con una corrida contra el peso. Por eso cuando en el 2019 nosotros empezamos a plantearle a Bolsonaro la unificación monetaria con el plan real, Bolsonaro se dio vuelta, que también le preguntó al Banco de Brasil, y dice, flaco, ni loco, primero que estabilicen su moneda y después vengan acá, porque si no, la corrida la voy a tener yo de los argentinos. Los argentinos me van a llevar la reserva de Brasil, ¿entendés? Entonces esto es lo mismo, si vos no estabilizás tu economía, si vos no, el Banco Central de Brasil nunca te va a poner la guita. Si estabilizás tu economía, haces las cuentas fiscales, muy probablemente no necesites la reserva del Banco de Brasil. Ni siquiera la convertibilidad, salvo que tengas una hiper. Entonces digo, hay como, y bueno, yo tengo mucho la discusión con Martín y con los dolarizadores, Martín Tetaz, respecto a si primero es el arreglo cambiar y después viene todo lo demás, después generar un boom, o si vos podés, o si eso no te lleva necesariamente a una crisis, porque si vos ponés el arreglo monetario, fijás el dólar o el real, el peso, y en el medio seguís con déficit fiscal, problema de tarifa, y bla, bla, después te compras un problema 6 meses después. ¿Eh? Entonces, hay toda una discusión muy grande. Yo te lo resumo en esto. Yo creo que Argentina tiene que intentar preservar su moneda. El esquema de estabilización, o sea, no dolarizar, eso me refiero por lo menos a lo que yo creo, obtener la dolarización como la bomba atómica, la solución atómica, ¿entendés? Ese botón rojo que apretás cuando ya no te queda ninguna otra alternativa, se te está yendo a la hiper, la gente saquea supermercados, bueno, no puedes estabilizar, pum, apretás el botón de la bomba atómica y como hizo Ecuador, que se le iba todo de las manos en medio de una superinflación, dolarizó. Pero no hay ningún país serio de ingresos medios que haya dolarizado. ¿Por qué? Porque los países como Argentina, de ingresos medios, con mucha volatilidad de sus precios de exportación, no pueden renunciar a tener una moneda propia que de alguna forma fluctúe en función del ciclo internacional, porque si no, cuando sube la soja sos Gardel, cuando baja sos de la Rúa. ¿No? Entonces la comparación con Ecuador, me refiero a la dolarización, es comparar con un país bananero, literalmente, porque exporta solo petróleo y banana, que además dolarizó en el medio de un boom de petróleo, y aún así fue uno de los países de Latinoamérica que menos creció, y está en default, acaba de reestructurar su deuda igual que nosotros en el 2020, y está en un programa con el fondo igual que nosotros ahora. Entonces, no existe el arreglo monetario mágico, y Ecuador es un ejemplo. Es cierto, no tiene inflación porque no tiene moneda y tiene el dólar, pero no le solucionó ninguno de los problemas. No tiene inflación, es cierto, pero la inflación es la consecuencia de todo el desastre, diría como la fiebre. En Ecuador, ¿cómo se ve eso? Bueno, cuando cae el petróleo, con una recesión tremenda y una enorme deflación, digamos, con presiones deflacionarias. Entonces,
yendo, y con esto redondeo la pregunta, perdón, porque una pregunta re compleja, me parece que la idea de fijar una convertibilidad tiene varios supuestos detrás que no están explicitados, o solo uno que está explicitado, que es que tener las reservas del Banco Central de Brasil, cosa que es un supuesto, a mi juicio, improbable. Y esto lo sé por el Banco Central de Brasil, porque le preguntaron a unos inversores hace 3 días por eso, y el tipo respondió, dijo, no period, como dicen los americanos, no punto. Me preguntaban, che, ¿va a pagar la reserva para la estabilidad convertida con real? No, punto, dijo el Banco Central de Brasil. Punto. ¿Cómo va a poner la reserva en dólares en el Banco de Brasil? Porque son en dólares, no los reales. Porque si vos haces un swap de monedas trucho, bueno, podés decir que tenés la reserva en reales como son de China, pero si los tipos no te lo dan, eso no sirve para nada, digamos. Sirve para pagar una importación chiquita, pero no hay, no son dólares para bancar una corrida bancaria o cambiaria. Entonces, me da la impresión de que hay varios supuestos ahí. Y creo, yo insisto, que me parece que lo que Argentina tiene que hacer es preservar su moneda probablemente ir, sí, probablemente a un esquema de estabilización rápida, eventualmente basado en el tipo de cambio, coincido hasta ahí, pero con una estrategia de salida muy clara, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó en la convertibilidad, digamos, ¿no? Eso es lo que yo creo, y hace mucho lo vengo planteando, que Argentina tendría que haber hecho. Es igual o más ambicioso de lo que plantea Martín, digamos, son estrategias monetarias cambiarias diferentes y aproximaciones diferentes a un mismo problema. Cierro ahí porque da para otra charla más larga. Y refirma lo que venís diciendo, Lucho, en esta charla y todos los días, que no hay escape a ordenar la economía. Digo, no hay salidas mágicas que digan, por esta vía sigue todo igual y cambio solamente, no sé, los billetes que uso. Claro. Sentido común. Fede Romero. Estás muteado, ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí estoy, ¿se escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy buena explicación, Luciano, la verdad que muy claro. En una parte, casi toda la exposición hablaste de todas las reformas que hay que hacer. Diría casi una refundación de todas las variables macroeconómicas argentinas, reforma tributaria, laboral, previsional, etcétera, etcétera. Quiero ser breve, la mayoría, todas importantes, la mayoría o casi todas urgentes. Y acá viene puntual mi pregunta. ¿Cuál pensás que de todas esas reformas, por dónde empezar? ¿Cuál es la más urgente y viable y cuál es la más importante? Bueno, muy buena pregunta. Voy a tratar de ser breve. Pero, a ver, yo creo que es muy importante definir la secuencia de las reformas. La secuencia de las reformas es esencialmente una definición económica, pero también una definición política que va a tener que tomar el presidente de la Nación, en qué gastar su capital político, o su tiempo, por decirlo de alguna forma, en sus primeros días de gobierno. Pero yo tuviera que decir, básicamente por la urgencia y la importancia, yo creo que tenemos que arrancar obviamente con una reforma laboral, una reforma previsional y un pacto fiscal que racionalice el descontrol tributario de las provincias que se ha generado en los últimos 20 años, en particular en los últimos 2 años. ¿Por qué? Y te diría después, último pero no menos importante, pero sí último en la cuestión tributaria nacional, donde obviamente hay que trabajar mucho, pero la supeditaría mucho a la baja inicial del gasto público. ¿Qué quiero decir? No nos podemos volver a dar el lujo de, si no podemos bajar más rápido el gasto público, ir más bajando los impuestos tan rápido. Tenemos que generar en el medio algunas señales. ¿Dónde focalizaría yo esas señales en materia tributaria? Para mí, en incentivar inversiones y empleo. Es decir, generar estructuras tributarias que no sean tan a mansalva, digamos, que bajen impuestos a troche y moche en la medida que vos no tengas esa capacidad fiscal, ese espacio fiscal, sino focalizarte más en incentivos puntuales a la inversión y a la creación de empleo, por ejemplo. Y esto tiene que ver con una discusión que estamos dando con un grupo de colegas respecto a cuál es el modelo de desarrollo de la Argentina. El modelo de desarrollo de la Argentina no puede ser el modelo asiático, de salarios bajos, y entonces gastar demasiada pólvora en bajar, por supuesto hay que bajar los costos laborales, sí, por supuesto que sí, pero digo, por ahí necesitamos mucho más gastar pólvora en incentivar la inversión y las exportaciones, que son el verdadero motor que después arrastran el empleo, que en intentar buscar soluciones de abaratamiento del costo laboral per se. Es un debate muy embrionario, pero que estamos teniendo con un conjunto de colegas.
y que es importante para definir las prioridades en materia de reforma tributaria, porque no tenés espacio fiscal para hacer todo. Así que te diría, yo veo esas medidas, por supuesto, en términos de reformas, en términos de gestión, creo que obviamente tenés que bajar el gasto público relativamente rápido en el primer año para ir rápidamente al equilibrio fiscal primario y eventualmente al equilibrio fiscal total, después de intereses. Y eso obviamente va a requerir una ingeniería y una reforma al Estado muy importante, que no necesariamente necesita una ley, necesita gestión, digamos. O sea, gastamos casi un punto del PBI en empresas públicas, gastamos 1,5 puntos más en planes sociales, gastamos 3,5 puntos en subsidios energéticos, gastamos en transferencias a provincias casi otro punto del PIB, que habría que replantear en términos de, bueno, a ver, ¿para qué son esas transferencias? Priorizar, etc. Es decir, hay que hacer muchas de las cosas que van a hacer que nos permita bajar el gasto público, que después nos permita bajar los impuestos. Así que esta es un poco la secuencia. Por supuesto, las reformas van a rendir frutos en la medida que después de haberlas hecho, estabilicemos rápido, ¿no? Entonces, después de pasar estas señales, que a mi juicio constituyen un cambio de régimen económico, por lo menos nuevas reglas de juego en materia de inversión, empleo, exportaciones, tenemos que ir a una estabilización lisa y llana, que puede ser la convertibilidad con el real, puede ser otra estabilización con ancla monetaria, ancla cambiaria, dolarización, la que usted quiera. Pero eso es al final, digamos, no al final, digamos, es en la etapa posterior. Primero, no poner el carro delante del caballo, porque si no nos pasa por ahí como nos pasó en el 2016, que empezamos con la estabilización, con el inflation targeting, etc., y después empezamos con las reformas 2 años después, digamos, baja el gasto, baja el impuesto, intento de mejoras microeconómicas, y la secuencia debería idealmente ser al revés. Con esto, Lucho, contestás algunas de las preguntas que hubo respecto de qué estamos haciendo. Cuando digo estamos, Lucho y yo estamos trabajando en el equipo con Patricia Bullrich, y como ustedes verán, hay una línea no solamente una línea de pensamiento, sino una línea de estrategia, y esto contesta a una muy interesante pregunta de Esperantio, nombre interesante te elegiste, donde pregunta respecto de la dimensión regional, ¿no? O sea, ¿están ustedes pensando en términos de dimensión regional cómo trabajar con las regiones? Sí, pero esto requiere un marco estructural donde después podremos trabajar algunas cuestiones transversales y cuestiones específicas de las regiones. Bueno, estamos llegando al final, yo tengo que liberarlo a Lucho. Déjame decirte un minutito, Edu, ahí. Si por región se refiere a las regiones de la Argentina, no a la región del Mercosur y eso, porque no hablamos nada del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que para mí es probablemente la reforma más importante, el camino más estructural importante y un avance enorme del gobierno de Macri que tenemos que poner en marcha, gane quien gane en Brasil, porque eso nos garantiza el acceso a un mercado maduro, de altos salarios, competitivo, donde Argentina tiene muchísimo para dar en materia de alimentos, energía y un montón de cosas más, conocimiento, etcétera. Sería una revolución para Argentina. Si hablamos de regiones a nivel país, creo que tenemos que promover la federalización de la Argentina a través de la infraestructura y a través de la estructura impositiva. Creo que un error de la estructura impositiva argentina, de la reforma del 2017, en la cual yo no estuve de acuerdo, es haber derogado un decreto que básicamente generaba beneficios impositivos en función de la distancia a puerto, para compensar lo que es los costos de infraestructura en un país que tiene una infraestructura hecha pelota, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí en materia de conectividad, banda ancha, infraestructura, tenemos que hacer muchísimo, y incentivos impositivos, tenemos que hacer muchísimo para empezar de a poquito a desarmar la macrocefalia que se generó en el conurbano de Buenos Aires en los últimos 40 años. Entonces, me parece que eso es fundamental, y ya las provincias, las regiones interiores empiezan a tener una escala muy atractiva para que esas ciudades se desarrollen fuertemente. Viste que las ciudades tienen que tener una determinada escala para que los jóvenes se quieran quedar, que tiene que haber bares, cultura, cine. Bueno, ya hay muchas ciudades del interior que tienen esa escala, que si vos generás empleo y generás oportunidades de empleo, van a generar el fenómeno inverso, que hoy tiende a la concentración urbana, sobre todo en el conurbano, y creo que es posible ese escenario. Por eso soy muy optimista, pero digo, hay que pensarlo y hay que pensarlo bien. Acá está entre nosotros Mario Capello, que es nuestro hombre en la minería, que están trabajando también un equipo muy fuerte.
Bueno, les pido disculpas, quedan algunas personas que están levantando la mano, pero bueno, habíamos quedado con Lucho a las 8, liberarlo. Nada, Lucho, te agradezco realmente, como siempre, este tema de tu entusiasmo nos llena el espíritu, nos da más ganas de seguir adelante y sobre todo nos da seguridad. O sea, tenemos la seguridad de que nuestros equipos técnicos tienen la claridad y la energía de Lucho Laspina. Así que Gracias, Edu. muchas gracias a todos los que estuvieron esta noche. En esos equipos, en eso sí. ¿Eh? Te incluyo ahí en toda esa esperanza y fuerza que estamos generando para cambiar esto, a ver si podemos esta vez sí dar la vuelta. Sí, señor, que no haya más chicos que se nos vayan, que están tristes. Sí. Bueno, dale, creo que tuvimos una tarde buenísima. Las que la quieran ver, lo pueden ver en nuestros canales de YouTube. Guille, ¿podría subirlos, por favor, ahora por el chat, los canales donde están? Y los que se quieran comunicar acá están, y nos quieren escribir, me quieran escribir por preguntas, etcétera, estamos a la orden. Ha sido una tarde-noche buenísima. Gracias a los casi 200 que tuvieron y a Lucho, a quien hemos exprimido en exceso. Un placer, un placer. Yo me entusiasmo y también tengo muchas ganas de que esta vez podamos dar vuelta a la Argentina. La verdad que después de una enorme frustración que fuera, digamos, haber perdido injustamente en el 2019, creo que esta vez sí la vamos a intentar dar la vuelta y esta vez vamos a dar la pelea como nunca. Me parece a mí, ya nos agarra mucho más ducho sabiendo cómo opera el adversario. Le hacemos un aplauso Adiós. Tecnológico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, gracias a todos y perdón por las preguntas que quedaron colgadas, pero bueno, el tiempo es tirano. Me tengo que ir, tengo un compromiso. Mando un gran abrazo. Chao, Edu. Gracias por el contacto.